Miremosle. Ya. Hola gente del YouTube. Vamos a ver el primer problema de la ayudantía, que es el que tienen en pantalla, ¿vale? Es importante mencionar que esta es la última materia de cadena Markov discreta, porque después vamos a ver cadena Markov continua. Y realmente vamos a ver ejercicios que tengan que ver como con la última materia, que es propiedad de absorción y primera pasada, primera pasada en n pasos y algo más me falta, como tiempo medio en llegar a un punto. ¿Vale? Creo que esas cosas vamos a ver. Bueno, el problema que tenemos en pantalla básicamente consiste en que ustedes son como administradores de básicamente el Centro de Esquí del Colorado. Intento como dar estas situaciones como reales para hacerlo más entretenido y para que vean que igual la weá es cercana, ¿cachai? Como que se puede dar esta situación en la vida real, no están aprendiendo pura matemática que no les va a servir. ¿Vale? Y a ustedes les interesa saber básicamente cómo modelar y obtener como insights, como KPIs de cómo funciona o cómo los clientes actúan en su negocio. Entonces, a usted, a ti como gerente, te interesa como analizar el pack que consiste en cinco tickets y estos cinco tickets se ocupa uno diario. De hecho, aquí dice, se usa un ticket diario. No me he dado cuenta, se me había olvidado. ¿Vale? Entonces, cada ticket tiene una probabilidad de 0,7 de ser utilizado y cada ticket puede no ser utilizado con probabilidad de 0,3 obviamente, y obviamente esto se debe a como las condiciones climáticas que no son favorables. Eso básicamente nos dice. Entonces la pregunta 1 es cómo representa el problema como una cadena Markov discreta, identifica el número de clases y justifica las probabilidades estacionarias. Ya, no me quiero detener tanto en esto porque esto es materia de como ayudantías pasadas, pero no está de más como reforzarlo, ¿vale? Me interesa que nos detengamos en los tres puntos que están aquí abajo. Mm. ¿Vale? Creo que alguien entró con el micrófono abierto. Vicente, muteado, callado. No, mentira. Cualquier cosa, abren el micrófono, no hay problema, ¿vale? Calma, creo que hay una compañera que no tiene problemas de conexión, no tengo idea. Pero bueno, anyway, resulta que no me quiero enfocar en la primera pregunta, vamos a verla igual, vamos a pasarlo un poquitito más rápido y vamos a ver las 2 la 3 y perdón, la 2 3 y la 4 que es realmente lo que nos importa ahora. Bueno, más de lo mismo. Básicamente, ¿cómo logramos modelar esta cadena Markov? Primero tenemos que tener en cuenta los estados, ¿vale? Recordamos que un estado básicamente y esto lo he dicho como 3 o 4 videos, es una posibilidad dentro del contexto donde nos encontramos, ¿vale? Como a nosotros nos interesa estudiar básicamente el cómo un cliente se comporta y gasta los tickets, ¿vale? En cierta cantidad de días, una buena variable de estado es una buena variable de estado sí es la cantidad de tickets usados en el día T, ¿vale? Y básicamente estos tickets pueden ser que ocupe 0 tickets en el día T, que haya ocupado un ticket, que haya ocupado 2 tickets, 3 tickets, 4 tickets o 5 tickets, ¿vale? Dicho esto, y teniendo esto en cuenta, vamos a proceder a representar el grafo y la matriz. ¿Alguien ha visto? Dígame. No, nada. Vale. Entonces, ya que no hay nada que añadir, bueno, básicamente el grafo consiste en algo así. Si es que, por ejemplo, parte del cliente y en cierto día decide gastar el ticket, esto va a significar que va a existir una transición del estado 0 al estado 1, ¿vale? O sea, va a pasar de gastar 0 tickets a un ticket, ¿y con qué probabilidad va a gastar el ticket? Lo cierto es que el enunciado nos dice, por si no lo leyeron, que con probabilidad 0,7 va a usar un ticket. Voy a hacer esa corrección después cuando suba los videos, ¿vale? Vale, entonces básicamente con probabilidad 0,7 vamos a gastar el ticket y con probabilidad 0,3 no voy a gastar el ticket durante ese día. Entonces básicamente va, por ejemplo, si es que el cliente va a comprar los tickets un día lunes, con probabilidad 0,3 no va a ocuparlo el día lunes y lo podría ocupar el martes, y con probabilidad 0,7 lo va a ocupar el mismo lunes y el día martes va a empezar con el estado 1, ¿vale? Lo mismo realmente para todos los estados y nos vamos a dar cuenta que la cadena Markov queda algo así, donde realmente con probabilidad 0,7 paso de un estado I a un estado J, ¿vale? Con probabilidad 0,3 me voy a mantener en el mismo estado para los casos de los estados 0, 1, 2, 3 y 4.
0,3. Y aquí me detengo. ¿Qué pasa en el estado 5? ¿Con qué probabilidad voy a mantenerme en el estado 5? Lo cierto es que como en este problema simplemente nos interesa modelar el caso en que gastemos todos los tickets. Cuando gastemos los 5 tickets, el cliente tiene dos opciones. Una opción que no lo dice el problema, por ende no nos importa, es que básicamente vuelva a tener 0 tickets y pueda comprar otra cuponera. Pero para este caso, básicamente nos importa saber cuándo se gastan los 5 tickets y suponemos que básicamente, y eso es un supuesto, esto es importante, voy a colocar acá, como supuesto acá, como que una vez gastamos los 5 tickets, nos vamos para casa. A la casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente cada vez que gastamos los 5 tickets, yo me voy a mantener en la condición que el cliente gastó 5 tickets por siempre. ¿Vale? O sea, básicamente gasto mis 5 tickets, me lo gasté muy para la casa, entonces quedé fichado básicamente en la data que siempre me voy a mantener con 5 tickets. ¿Vale? ¿Esto qué trae? Bueno, si nos damos cuenta, básicamente la cadena de algún modo otro como que se empieza a desplazar y termina de algún modo otro atrapada en el estado 5, ¿no es cierto? Esto que sugiere que básicamente estamos ante un estado absorbente, es decir, o como vemos un estado absorbente, es básicamente un estado que una vez que se toca, se vuelve a repetir siempre, ¿vale? Y estamos entre 1, 2, 3, 4 estados trascientes, pero lo vamos a ver más tarde. Bueno, dicho esto, y teniendo, ¿cómo se llama? Y teniendo en cuenta este grafo que armamos, vamos a pasar a tener la matriz de transición. ¿Alguien tiene alguna duda cómo armar la matriz de transición? Porque si alguien la tiene, podemos explicarla rapidito y seguimos con lo demás. Que alguien me diga algo, por fin. ¿Todo ok? Vale, sí, ningún problema. Entonces, básicamente armamos la matriz de transiciones a partir de nuestro grafo, ¿sí? Súper importante, y tenemos la siguiente matriz. Dicho esto, tenemos que clasificar de algún modo u otro los estados en que nos encontramos. Para este caso, como les dije anteriormente, tenemos un estado absorbente que es el estado 5, y el porqué de esto es porque básicamente una vez que llegamos al estado 5, sigue en el estado 5, sigue en el estado 5, sigue en el estado 5, y adicionalmente todas las clases de algún modo u otro apuntan al estado 5, ¿no es cierto? Entonces como que básicamente como que se succiona todos los sucesos al final, eso, al final de que pasen. Y adicionalmente tenemos estados trascientes. Vale. ¿Qué quiere decir estados trascientes? Que básicamente pueden irse entre comillas, para cualquier lado. ¿Cachai? Después vamos a ver más matemáticamente qué significa trascientes en los siguientes ejercicios porque no importa, pero eso. Entonces, como nota, básicamente, y esto es súper importante porque les puede ahorrar mucho cálculo, es que como hay 5 etapas, son 5, 1, 2, 3, 4, 5, sí. Como hay 5 etapas trascientes y un absorbente, existe una estacionalidad. ¿Qué estacionalidad? Bueno, lo cierto es que la estacionalidad va a ser el siguiente vector que tenemos. ¿Se acuerdan cuando nosotros sacábamos los pi1, los pi2, los pi3 y así? Bueno, lo cierto es que este vector es un vector pi que tiene como componente pi1, pi2, pi3, pi4, es pi0, perdón, pi0, pi1, pi2, pi3, pi4 y pi5. Lo cierto es que vamos a tener una estacionalidad de puros ceros y un 1. ¿Y por qué esto? Piénsenlo así. Hagan que el tiempo pase súper largo, de algún modo u otro nuestra cadena siempre va a tender a quedarse en el estado 5, ¿no es cierto? Entonces es como intuitivo pensar que básicamente la estacionalidad siempre va a estar en el estado 5 en el largo plazo. Para que estén atentos al ojo, ¿vale? Porque eventualmente les pueden preguntar que tengan, no sé, logran identificar que tienen puros estados trascientes y, ¿cómo se llama? Y tienen un estado absorbente. Entonces, como le preguntan así, como, ¿cuáles son los vectores de estacionalidad? Lo cierto es que si ustedes andan rapidito, la lógica no les falla y básicamente, ¿cómo se llama? La distribución estacionaria es puro cero en los estados trascientes y un 1 en el estado absorbente. ¿Vale? Y eso básicamente va a terminar la pregunta 1, que es cómo modelar la cadena Markov, obtener la matriz y obtener las clases. ¿Alguna duda con el punto A? Y ahora me quiero detener más yendo acá. Todo claro. Bueno, bacán.
Bueno, ok, entonces vamos con la pregunta B. La pregunta B, ¿qué me dice? Acá. Dice, considera el caso del cliente. Compra una cuponera de 5 tickets y no está dispuesto a volver a Santiago, suponiendo que vive en Santiago, por supuesto. Puede ser Viña, no sé. Hasta terminar de usarlos todos. Calcule el número esperado de días, y esto es súper importante. Calcule, lleva tilde, lo voy a corregir, el número esperado de días que permanecerán en el centro de esquí antes de volver a Santiago. Ok, entonces, básicamente me están preguntando por el número esperado de días que permanecerá en el centro de esquí antes de volver a Santiago. Es súper importante tener en cuenta que la unidad de medida, o básicamente, claro, la unidad de medida de nuestra respuesta va a estar dada básicamente por la unidad de medida de las transiciones de los estados. En este caso, como gastamos un ticket diario, básicamente en todas estas transiciones o todo el tiempo que me demore, básicamente vamos a estar calculando matrices, vamos a estar haciendo cuestiones así. Y lo cierto es que la unidad de medida de ese resultado que nosotros vamos a obtener va a depender estrictamente de la unidad de medida en que se encuentra mi estado. Como mi estado se encuentra en el 10, básicamente esa respuesta del tiempo esperado, cuando nosotros la calculemos, va a estar en 10, para que estemos atentos a todo. ¿Vale? Entonces, básicamente nos están preguntando por el tiempo medio de gastar todos los tickets. Es decir, básicamente ir desde calcular el tiempo medio, que es este mu, no sé si es que se acuerdan, de ir del estado 0, que es de gastar 0 tickets, al estado 5, que es gastarse todos los tickets. ¿Vale? Bueno, básicamente vamos a ocupar esta formulita que está acá, que es la que el profe se lo dio, pero no me voy a tener en esta, sino se las voy a mostrar con la del profe. ¿Qué es lo que dice la fórmula del profe? Y esto quiero que se lo queden súper en mente y se les quede súper claro. La proposición dice, para cada estado J, los tiempos medios de primera pasada, uy, J, desde cualquier estado y al estado J, que sí o sí llego a J, satisfacen las ecuaciones y tenemos esta cuestión acá. Y esto quiero que nos quedemos súper atentos. Básicamente nosotros, ¿qué mu estamos calculando? ¿O qué tiempo medio? Nosotros estamos calculando el tiempo mu de 0 a 5, ¿no es cierto? Lo cierto es que el estado 5, al ser un estado absorbente, sí o sí en algún minuto vamos a pasar por el estado 5. Entonces esta condición que está acá, que es la que está en verdecito, que dice de que sí o sí llego a J, se cumple. Si es que no pasara, no vamos a poder ocupar esta cuestión. ¿Vale? Súper importante. Entonces, básicamente hay que estar atentos que cada vez que nos pregunten por el tiempo medio, tenemos que estar vivido al ojo que esta condición se cumpla y que básicamente sí o sí vamos a llegar al estado que queremos llegar. Sí, que queremos, claro, que queremos calcular. En este caso, como mu vamos de 0 a 5 y 5 en estado absorbente, sí o sí vamos a llegar a ese punto. Dicho esto, ya lo dije, sí o sí llegaremos al estado 5 porque es absorbente. Básicamente, ¿cómo resolvemos esta cuestión? Y acá quiero que seamos tranquilitos. Denme un segundo. Sí, estamos bien. Ya, ¿cómo resolvemos esta cuestión? Lo cierto es que esta, ¿cómo se llama? Esto que está acá, esta es la ecuación que yo les puse, nos va a dar una cantidad de ecuaciones como de n-1 pasos de los que queremos ir. Me explico. Por ejemplo, en el caso que vayamos de 0 a 5, voy a tener en este caso 4 ocasiones. ¿Qué ecuaciones voy a tener? Voy a tener la ecuación de ir de 0 a 5, la ecuación de ir de 1 a 5, la ecuación de ir de 2 a 5, la ecuación de ir de 3 a 5 y la ecuación de ir de 4 a 5. ¿Vale? Súper importante. Dicho esto, vamos a tener las siguientes ecuaciones que son las que están aquí abajito. Como les dije, vamos a tener las ecuaciones de 0 a 5, de 1 a 5, de 2 a 5, de 3 a 5 y de 4 a 5. ¿Y cómo operamos esta sumatoria que está acá? Bueno, lo cierto es que vamos a tener que ir iterando básicamente para, a ver cómo lo puedo explicar, como para cada fila de nuestra matriz de transición, todas las probabilidades multiplicado por un mu. Y al tiro me lo a ver cómo lo puedo decir. Al tiro lo explico, es que yo creo que si es que lo vemos, se les va a quedar, ¿vale? Básicamente, vamos como con el tiempo medio de ir de 0 a 5, que es lo que queremos obtener, que es una incógnita, ¿vale? ¿Cómo desarrollamos esta ecuación? Lo cierto es que esta ecuación va a estar dada por las probabilidades es la probabilidad
de ir desde el estado 0 hasta el estado 0 por el tiempo medio de ir del estado 0 al estado 5. Eso es la glosa. Adicionalmente, tenemos que tomar la probabilidad del estado 0 hasta el estado 1 por el tiempo medio de ir del estado 1 al estado 5. Al tiro me explico. Por ejemplo, el estado de, vamos con la primera ecuación del mu de 0 a 5. Básicamente, la glosa de esto es ir del estado 0, siempre partimos con el estado inicial del mu, ¿vale? Al estado 0 por mu, y obviamente el primer índice de mu es el último índice de la probabilidad. Ir del estado 0 y el último índice del mu es el estado al que yo quiero ir, que en este caso es 5. Ese es el primer término de esta ecuación. Más, ¿qué cosa? Bueno, lo cierto es que voy a ir iterando bajo qué cosa, bajo este subíndice que está acá. Se dan cuenta acá, iteramos bajo... Sí, está ahí. Acá. Adicionalmente, tenemos que iterar básicamente este índice que está aquí. ¿Qué es lo que hago? Voy a obtener entonces la probabilidad de ir desde 0 hasta... Chucha. La probabilidad de ir desde 0 hasta ir hasta 1 por mu de 1 hasta 5. Si se dan cuenta, es la probabilidad de ir de 0 a 1 por el tiempo medio de ir de 1 hasta 5. Más la probabilidad de ir de 0 a 2 por mu de 2 hasta 5. Más la probabilidad de ir de 0 a 3 por mu de 3 hasta 5. Más la probabilidad de ir de 0 a 4 por mu de 0 a 4. Y lo cierto es que para el caso de las... Chucha, ¿qué hice? Deme un segundo, que parece que le pegué el enchufe del monitor. Eso me apagó la pantalla. Ahí sí. Y lo cierto es que para el segundo caso, las ecuaciones son las mismas, ¿vale? O funcionan igual. Pero ahora en vez de partir del 0, parto del 1. ¿Y cómo hago esto? Y para la ecuación del mu del 1 hasta el 5, parto con la probabilidad de ir de 1 hasta 1 por el tiempo medio de ir de 1 hasta 5. Más la probabilidad de ir de 1 hasta 2 por mu de 2 hasta 5. Más la probabilidad de ir de 1 hasta 3 por el mu de 3 hasta 5. Más la probabilidad de ir de 1 hasta 4 por el mu de 4 hasta 5. Y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, básicamente para la ecuación del mu de 2 hasta 5, o de ir del estado, el tiempo medio de ir del estado 2 al estado 5, ¿cuánto es? Lo cierto es que la probabilidad de ir de 2 hasta 2 por el mu de 2 hasta 5, más la probabilidad de ir de 2 hasta 3 por mu de 2 hasta 5, más la probabilidad de ir de 2 hasta 4 por mu de 4 hasta 5. Ay, me faltó el sumarle a 1. La fórmula dice que sumemos 1. Eso se me olvidó. Para cada una de las ecuaciones tengo que sumar 1. Adicionalmente, para el caso... Una pregunta, un Dime, comentario. En el último mu de la primera ¿este? fila que hiciste, Oh, es, me lo pillé. ahí te equivocaste. Sí. Gracias. Me acabo de dar cuenta. No sé por qué te escuché terrible fuerte y llegué a asustar. Dame un segundo. Voy a bajar un poquito el volumen del Zoom. Sí, tienes razón. ¿Alguien puede hablar como para cachar a cuál bajarle? Diga ¿Está algo. bien? ¿No? Vale, ya. Aló, aló, Vale. Gracias. aló. Ya, bacán. Ahí está bien. Sorry. Ya. Y lo mismo básicamente para el mu igual 3 y para el mu de 4 hasta 5, ¿vale? Y se dan cuenta, nunca llego a iterar, eso siempre de algún modo otro itero el primer índice de los mus en las ecuaciones hasta llegar uno antes al estado que quiero llegar, ¿vale? En este caso, como quiero llegar a 5, itero hasta el mu 4, 5, ¿ok? Dicho esto, el tipo de ecuaciones son las mismas para todos. Básicamente, de mu de 3 a 5 es la probabilidad de ir de 3 hasta 3 por el tiempo medio de ir de 3 hasta 5 más la probabilidad de ir de 3 a 4 por el mu de 4 a 5 más 1, bla, 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 bla. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Eso quedó claro? ¿Cómo desarrollar estas ecuaciones? ¿Sí? No es muy difícil, sinceramente. Sí, la única duda que tengo es que hasta la última iteración, ¿Acá? sí, de mu 4 es 5 es la única que sabemos que vale 1, ¿no? Porque es un Depende. paso a llegar al Claro, claro, 5. claro, claro, claro. Y Entonces, además son todas mis incógnitas, que tengo que resolverlo no, por no, pero ecuación. no, calma, estáis confundiendo la probabilidad de ir de I hasta J con el tiempo de ir de esta J, que es distinto. Ok, ¿Por qué? Porque el mu de ir hasta IJ es el tiempo medio. Y básicamente esto es una incógnita que la voy a resolver obteniendo esta ecuación.
Pero ir de FI hasta J en un paso, ¿cachai? Es lo mismo que la probabilidad de ir de I hasta J. Como que es distinto. Ahora, si es que ir de FI hasta I, eso como que depende, calma, lo vamos a ver al tiro. Como que siento que estáis confundiendo términos, según yo. Pero vamos a ver al tiro, mira. Básicamente vamos a empezar a reemplazar valores, ¿vale? Por ejemplo, voy a agarrar la probabilidad, cuando hablo de la probabilidad de 0 hasta 0, básicamente estoy diciendo agarrar en la matriz de transición en la fila 0, la fila del estado 0, con la probabilidad de la columna 0. Entonces, básicamente voy a mi matriz de transición y en este caso el valor de 0,0 es 0,3. El valor de 0,1 es 0,7 y lo demás son todos 0, ¿no es cierto? Entonces, básicamente este es, ¿cuánto? ¿Cómo era? Tengo pésima memoria. Este es 0,3 y este es 0,7. Y básicamente esta probabilidad es 0, esta probabilidad hace que todo esto se haga 0 y esta probabilidad hace que todo esto se haga 0. Entonces, básicamente, la ecuación que va a quedar en el primer término va a ser mu 0,5, 1 más 0,3 por mu de 0,5 más 0,7 por mu de 1 hasta 5. Y es básicamente lo mismo que tenemos aquí arribita. Lo mismo hacemos con todas las probabilidades. La probabilidad de ir de 1 hasta 1, si es que me creen, es 0,3 y la probabilidad de ir de 1 hasta 2 es 0,7. Básicamente esta probabilidad hace que todo esto se haga 0, esta probabilidad hace que todo esto se haga 0. Y si es que no me creen, vamos a la matriz de transición. La matriz de transición dice ir de 1 hasta 1 es 0,3. Estoy grabando. Sí, estoy grabando. Sí. Y la probabilidad de 1 hasta 1 es 0,3 y la probabilidad de ir de 1 hasta 2 es 0,7, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, si nos damos cuenta, la probabilidad de 1 hasta 1 es 0,3, de 1 hasta 2 es 0,7 y demás son todas 0. Entonces, ¿cuánto me queda en la segunda ecuación? Lo cierto es que me quedan lo mismo arriba, pero con otros valores. ¿Cachai? 1 más la probabilidad de ir de 1 hasta 1 por mu de 1 hasta 5, más la probabilidad de ir de 1 hasta 2, que es 0,7, por el mu de ir de 2 hasta 5. Y así lo mismo realmente lo hacemos para todas las probabilidades. Ir de 2 hasta 2, en este caso es 0,3, y de 2 hasta 3 es 0,7, esta es 0. En este caso que está acá, la probabilidad de 2 hasta 3 es de 3 hasta 3, 0,3, la probabilidad de 3 hasta 4 es 0,7, y tenemos la misma ecuación. Y en este caso, la probabilidad de ir de 4 hasta 4, ¿cuánto es? Lo cierto que es 0,3. ¿Vale? Entonces, ¿qué me queda? La última ecuación, si te das cuenta, no es 1, o este valor no es 1, sino básicamente me queda una ecuación. Entonces, si es que yo, ¿cómo resuelvo esta wea? Básicamente voy a agarrar mi última ecuación y voy a despejar esto. 0,7 mu de 4 hasta 5 igual a 1. ¿Y esto qué me da? ¿Cuánto es 1 dividido en...? Eh, esto debería ser de 10 séptimos. Mu de 4 hasta 5 son 10 séptimos. ¿Cachai? Entonces ahora tengo este valor, conozco este valor, entonces básicamente tengo que resolver esta ecuación con esta sola incógnita, ¿cachai? Luego obtengo esta incógnita, la conozco y reemplazo aquí arribita y obtengo el valor de mu 2 a 5. Luego tengo este valor acá y nuevamente reemplazo acá, ¿cachai? El mu de 1 hasta 5, obtengo este valor y tengo de nuevo esta ecuación con solamente una incógnita y obtengo el mu de 0 a 5. ¿Cachai? Como que no es lo que pensaba yo, ¿sí? Oye, ya entendí. Gracias. ¿Cachai? Vale. Entonces, básicamente resolviendo así este sistema, y básicamente en general siempre se van a encontrar sistemas que se resuelvan así, perdón, porque básicamente si te das cuenta cuando llegamos al último término, como que no tenemos más términos que sumar, ¿cachai? Como que siempre vamos a llegar uno antes al término que queremos, al estado que queremos llegar. Entonces, básicamente siempre vamos a tener algo de este estilo. Y si es que lo resolvemos de esa manera, básicamente vamos a obtener los siguientes mus. ¿Qué significan estos mus? Y esto quiero que les quede súper claro. Básicamente estos mus son el tiempo medio de ir del estado I al estado J. Sabiendo, y esto es súper importante, que sí o sí voy a pasar por el estado J. En este caso, ¿cómo sabemos que sí o sí vamos a pasar por el estado J? Es porque estamos ante un estado absorbente. ¿Vale? Eso se lo graban en la cabeza. Entonces, en este caso, ir, por ejemplo, del estado 0 hasta 5, me va a tomar 5 dividido en 7, algo.
ir del estado 1 al estado 5 me va a tomar 40 dividido en 7. Ir del estado 2 al estado 5 es 30 dividido en 7 y así sucesivamente. En este caso, ¿tiene lógica estos resultados? Claro que sí. Y eso quiero como que nos creemos en la cabeza. ¿Y el por qué esto? Fijémonos bien en cómo es nuestra cadena de Markov. Si te das cuenta, como para que pase el estado 0, perdón, para que pase el estado 1, tuvo que haber pasado el estado 0. Para que le pase el estado 2, tuvo que haber pasado el estado 1 y el estado 0. Entonces es intuitivo pensar de que a medida que pasa el tiempo, voy a ir desplazándome de algún modo u otro, obviamente, en algo como con esta dirección, ¿cachai? Entonces, básicamente, cuando yo me encuentro en este estado, el tiempo de algún modo u otro, voy a ver el tiempo 1, va a ser mucho mayor, o mayor, no sabemos qué tan mucho mayor, que el tiempo en 0. ¿Por qué? Porque tuvo como que básicamente es lineal la cadena Markov, ¿cachai? Entonces, para que estén atentos al ojo y se fijen un poquitito cómo es su cadena Markov con los resultados que obtenemos. Porque puede pasar que no sea así, ¿cachai? Porque eventualmente puede encontrarse alguna cadena Markov que, bueno, sea mucho más corto, ir del estado 3 al estado 5 que ir del estado 4 al estado 5 porque, no sé, porque el estado, a ver, tenemos un ejemplo súper tontito. Supongamos que tenemos algo así. Y esto es como curiosear un poquitito. Supongamos que tenemos esto, no sé, 0,95, 0,1, acá 0,9 y acá 0,05. Como que si veía a priori, no sé cuánto será, básicamente, y supongamos que acá es 1. El tiempo medio quizás de ir del estado, o al revés, tuvo que haber sido al revés. Este tuvo que haber sido el estado 4, este tuvo que haber sido el estado 3. Claro, algo así, no sé. Si vemos a priori así, esto es al ojo nomás, como que es mucho más peludo salir del estado 4, ¿no es cierto? Así como es peludo, y de hecho esto no puede existir. Ya 0,2 y este, no sé, 0,03. Si se dan cuenta, como que en este estado es mucho más peludo salir porque hay mucha más probabilidad que me quede en el 4, en el 4, en el 4, en el 4. Pero en cambio en el estado 3 hay mucha probabilidad que yo salga. Entonces eventualmente podría ser hasta mucho más corto ir desde un estado 3 hasta un estado 5 versus lo que vemos ahora porque básicamente nuestra cadena Markov es como lineal. ¿Cachai? Pero eso, simplemente para que nos demos cuenta que nuestros resultados como que hacen un poquitito de sentido. Entonces, ok, a nosotros qué resultado nos interesaba, lo cierto es que nos interesaba el primer resultado, que es el tiempo medio ir del estado 0 al estado 5, ¿no es cierto? ¿Cuánto es esto? Si dimos 50 en 7 nos va a dar 7,1. ¿Y qué unidades? Lo cierto es que días. ¿Y el por qué? Y esto se lo dije al principio antes de resolver este ejercicio, es que el tiempo de transición determina la unidad de medida del tiempo medio desde ir de I hasta J. ¿Vale? Súper importante. Entonces, como básicamente en este problema gasto un ticket todos los días, básicamente ese tiempo de transición de un estado a otro es el que determina esta unidad de medida. ¿Alguna duda con esta pregunta? No tengo problemas con volver a explicar todo, de verdad no hay ningún problema. ¿No? ¿No? ¿Alguien me puede decir algo así como de río? Ah, claro. Bacán. Entonces vamos con la C. Ya, ¿qué me dice la C? Ya, y acá hay que volver a modelar la cadena Markov, pero la vamos a hacer rápido. Dice, considera el caso del cliente. Voy a tomar agüita, un segundo. Eso, lo que les dije. Me interesa que hagamos el problema 1 hoy día al menos, porque es un problema que tiene todo lo último de la materia que han visto, y el problema 2 más de lo mismo, ¿vale? Entonces, si quedamos un poquitito pasado, no nos vamos a quedar hasta la hora del pico, si no terminamos el 1 y puta, no se grabó mañana el problema 2 y chao. Vale. La pregunta 3 nos dice, considera el caso del cliente. En la experiencia le ha mostrado que la cuponera puede perderse en un día cualquiera con cierta probabilidad Q 0,2, independientemente de cuántos tickets les queden, ¿vale? Asuma que da cuenta que la pérdida al final del día, bla, bla, bla. Okay. En dicho caso, el cliente no tiene más remedio que volver a Santiago, suponiendo que vive en Santiago, en la mañana siguiente. En este nuevo escenario, calcule el número esperado de días que permanecerá al centro de esquí al volver a Santiago. Ok, entonces, pensémoslo así. O por qué esta pregunta es interesante, por qué esta pregunta B es interesante, ¿cachai?
Lo cierto es que, por ejemplo, si ustedes son administradores el día de mañana del Centro de Esquí Colorado, que es el que tenemos acá, no sé, pues y aparte administran el hotel o alguna cabaña por ahí, si ustedes saben que el tiempo medio de estancia en un lugar de una persona es de 7 días, pueden de algún modo u otro, alguien me está escribiendo. Siempre se pierde. ¿A qué te refieres con que se pierde el estado absolvente? Con que ahora el señor que está esquiando puede que no llegue a los 5 días. Sí, no, lo vamos a ver al tiro. No, que hay que como que hacerle un trucazo a la cadena Markov. Y de hecho el Guido me sugirió este problema, el profe. Como porque había que hacerle como trucazo a las cadenas y no sé qué. Al tiro no. Lo cierto es que, por ejemplo, si ustedes son dueños de alguna cabaña o de algún hotel y por ahí saben que el tiempo medio de la gente que compra ese ticket en específico tiene un promedio de 7 días de estancia, bacán, pues, ¿cachai? O sea, podéis programar un kilo de cosas así como eventos cada 7 días, podéis, no sé, pues contratar gente cada 7 días, no lo sé, ¿cachai? Entonces es un insight súper entretenido y súper bacán de ver y les puede servir eventualmente. Pero eso, ahí la dejo. Vamos entonces a ver el siguiente problema. Ok, debemos modificar la cadena Markov para mover esta situación. Lo cierto es que sí y no. Le hice un spoiler de la cadena Markov. ¿Por qué la cadena Markov es así? Lo cierto es que básicamente como que podemos asumir, y esto es importante, yo modelé la cadena Markov así porque de algún modo u otro asumí que a SAP apenas gasto los 5 tickets, a SAP gasto los 5 tickets, me voy. ¿Por qué modelé eso? Porque modelé la cadena así básicamente porque dije, ok, si es que gasto los 5 tickets, me voy a ir, ¿cachai? Me voy a Santiago, así de simple. Si eventualmente te dijese que te demoraras, por ejemplo, un día en poder volver a Santiago, la cadena Markov tendría mucho más sentido, según yo, tener un estado 5, ¿cachai? Un estado que pasa a 4 y 5 y luego que se devuelva acá, ¿cachai? Pero como no es el caso, y como básicamente yo asumí que no toma un día, sino básicamente puedo devolverme a Santiago el mismo día, igual makes sense, porque según yo el Colorado no es tan lejos, como 60 kilómetros creo. Eh, puedo darme el lujo de modelarla así, ¿cachai? Bueno, lo cierto es que, ¿cómo modelamos las probabilidades acá? Lo cierto es que ahora vamos a tener que cambiar las probabilidades. Y el porqué de esto es porque ahora tengo una probabilidad que en cierto estado se me pierda, ¿cachai? Entonces, básicamente, yo para poder transicionar de un estado a otro, voy a necesitar que primero no se me pierda el ticket y adicionalmente estén las como condiciones climáticas como, ¿cómo se llama? Como las condiciones climáticas apropiadas para poder gastar el ticket. Y en su defecto, cuando no decida gastar o cuando no pueda gastar un ticket, cuando por ejemplo no me devuelva a Santiago, si no me quede en el hotel porque no puedo gastar el ticket por el clima, ¿cachai? O sea, me quedo en el estado cero a cada rato, tengo que primero, tiene que cumplir, esa probabilidad tiene que cumplir la condición de que no se me pierdan los tickets, porque si se me pierden los tickets al tiro, me voy a Santiago. Y adicionalmente, tiene que estar el clima malo. Entonces, básicamente, eso es lo que me quiero detener acá. Básicamente, la probabilidad de ir del mismo estado al mismo estado, o sea, ir, por ejemplo, de 0 hasta 0, de 1 hasta 1, de 2 hasta 2, de 3 hasta 3, de 4 hasta 4, implica que se cumpla la probabilidad que yo no use el ticket, o sea, que el clima esté bueno, y recordemos que eso es 1 menos la probabilidad de que use, y esa probabilidad que use es la del enunciado que dice que es 0,7, y adicionalmente se tiene que cumplir la probabilidad de que no se pierda el ticket, ¿cachai? Lo cierto es que con probabilidad 0,2 se pierde. Y por supuesto el complemento de que no se pierda es 1 menos 0,2, que es 0,8. Dicho esto, básicamente la probabilidad de ir del estado al mismo estado es 0,24, que es la probabilidad que no use el ticket en el mismo día porque el clima está malo,
y adicionalmente el ticket no se me pierda. Entonces la probabilidad de cada estado es 0.24, 0.24, 0.24, 0.24 y 0.24. Vale. Adicionalmente, quiero saber la probabilidad de ir del estado I al estado J. Claro. ¿Y cómo calculamos esta cuestión? Lo cierto es que se tiene que cumplir la probabilidad de que el clima esté bueno y adicionalmente no se me pierdan los tickets, porque si se me pierden los tickets me devuelvo a Santiago, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, básicamente tengo la probabilidad de utilizar el ticket por la probabilidad que no se pierda o que el clima está bueno. La probabilidad de utilizar el ticket o que el clima esté bueno, perdón, es 0,7 y la probabilidad que no se me pierda es 0,8. Multiplicando eso es 0,56, ¿cierto? 0,56, 0,56, 0,56, 0,56. Sí. Y ahora, básicamente, las probabilidades que nos faltan son las probabilidades de que se nos pierdan el ticket. ¿Cuál es esa probabilidad? El enunciado nos dice que es una probabilidad de 0,2. O sea, básicamente, si estoy en el día 0, indistintamente qué es lo que pase, con probabilidad 0,2, voy a volver a Santiago porque se me perdieron todos los tickets. Con probabilidad 0,2, de nuevo, para cuando gaste un ticket, voy a volver a Santiago y así para todas. Menos esta probabilidad que está acá. Y esto es lo que quiero que le demos una vueltita antes de pasar ya rápido de nuevo a responder las preguntas asociadas a esta cuestión. Lo cierto es que esta probabilidad que está acá tiene una componente doble. Supongamos que ustedes ya gastaron los 4 tickets. Hay dos opciones para volver a Santiago. Que yo me gaste los 5 tickets, ¿no es cierto? Y me vaya a Santiago al final del día. O se me pierdan los tickets. Claro, o se me pierdan los tickets. Entonces, básicamente hay una componente de la probabilidad de que de algún modo otro gaste o que ocupe el ticket. Ojo, o la probabilidad de que se me pierda. ¿Cuál es la probabilidad que se me pierda? 0,1, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la probabilidad que ocupe el ticket? Bueno, lo cierto es que es la probabilidad de que lo use. ¿No sería 0,56? Exactamente. Sí, bien dicho. Por la probabilidad de que no se me pierda. No se pierda. Y esto es 0,56. Entonces, básicamente, esta probabilidad que está acá, ¿cuánto es? 0,76, ¿no es cierto? Ok, entonces logramos modelar nuestra cadena Markov de manera provechosa. ¿Cachai? Y esto, y vuelvo a insistirte, Rodrigo, que tiene que ver simplemente con el supuesto que yo hice. ¿Cachai? Como súper importante. Ok, dicho esto, la logramos modelar y obtengo mi matriz de transición, que es lo mismo que obtuvimos. Ah, y adicionalmente eso, se me olvidó. Obviamente volver a Santiago también un estado absorbente. ¿Por qué? Porque una vez que vuelvo a Santiago, bueno, voy a estar en Santiago hasta cuando decida algún otro volver al Colorado, pero lo cierto es que para este problema no nos importa. No hay una probabilidad de ir de vuelta al estado de gastarse los tickets, ¿cachai? Ok, dicho esto, tengo mi matriz de transición y para esta pregunta en específico nos vuelven a preguntar el tiempo medio de volver a Santiago, ¿no es cierto? O de algún modo de ir al estado absorbente. Y lo cierto es que esta cuestión tiene una componente doble porque puedo gastar los 5 tickets o puedo que se me pierdan, simplemente. ¿Cachai? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, utilizamos la misma formulita, con la misma condición que utilizamos arriba, y por eso esto lo voy a pasar un poquito más rápido, ¿vale? Donde básicamente nos interesa sacar el tiempo medio de pasada de esta J, asegurándonos que sí o sí pasemos al estado J. Y como sí o sí me voy a mantener en el estado volver a Santiago o irme a Santiago, ¿por qué? Porque es un estado absorbente, puedo utilizar esta formulita sin ningún problema. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo cierto es que la mecánica es la misma, ¿no es cierto? En este caso, algún otro, volver a Santiago como que condensa la probabilidad de gastar el quinto ticket y de volver a Santiago. O de volver a Santiago, mejor dicho. Entonces, básicamente es como un índice quinto, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo cierto es que de la misma manera que hicimos anteriormente, ¿cachai? Básicamente tomo las ecuaciones, tomo n-1 ecuaciones, donde n es básicamente la cantidad de pasos que tengo que dar para ir hasta el estado 5, que en este caso, de algún modo, puede
o la máxima cantidad de pasos que necesito dar hasta ir al estado 5. O sea, ir de 0 a 5 tengo la posibilidad de hacer en un paso o darme 4 pasos y darme la vuelta completa. ¿Cachai? Ir de 1 hasta volver a Santiago, puedo hacerlo en un paso y si lo quieren ver es esto. ¿Cachai? Puedo ir básicamente, si estoy en estado 0, puedo ir en un paso volver a Santiago, o puedo de algún modo hacerlo en 1, 2, 3, 4, claro, en 4 o 5. 5 y por eso es n-1, ¿cachai? Dicho esto, básicamente tenemos la misma cantidad de ecuaciones. Tenemos que ir del estado de ir de 0 hasta... ¿cómo se llama? Eso. Ir de 0 hasta volver a Santiago, ir de 1 hasta volver a Santiago, ir de 2 hasta volver a Santiago, ir de 3 hasta volver a Santiago, ir de 4 hasta volver a Santiago. Y las probabilidades son las mismas, ¿no es cierto? La probabilidad de ir de 0 hasta 0 por el tiempo medio de ir de 0 hasta volver a Santiago. La probabilidad de 0 a 1 por el tiempo medio de 1 hasta volver a Santiago y así sucesivamente. Y lo mismo para la vez anterior. Lo cierto es que como resolvemos estas ecuaciones, lo cierto es que de la misma manera que hicimos antes, ¿no es cierto? Esta probabilidad la conocemos, entonces podemos despejar estas variables. Esta variable la tengo acá y estas probabilidades las conocemos y puedo de algún modo otro despejar esta variable que está acá. Estas probabilidades las conocemos, entonces esta la conozco y puedo de algún modo despejar las siguientes variables y así sucesivamente. ¿Me detengo más o paso y sigo? Aquí básicamente reemplacé las probabilidades y obtuve la respuesta. ¿Lo hago o continúo? Como ustedes quieran. Porque es lo mismo que hicimos. ¿Sí? ¿Alguien quiere que me detenga un poquitito más acá? ¿No? No, estoy bien yo por lo menos. Ya, acá. Entonces, básicamente es lo mismo que hicimos arriba, ¿cachai? Pero con otra cadena marco. Obtenemos las probabilidades, despejamos, hacemos un poquitito de álgebra y obtenemos básicamente la respuesta. Y lo cierto es que la respuesta es ir con algún modo el tiempo medio ahora con esta lógica de ir del estado 0, de gastar 0 cupones hasta volver a Santiago es de 4 días aproximadamente, ¿cachai? Lo cual es más interesante aún porque aún es un índice súper importante si es que tenía algún negocio asociado a esto. No sé, vos, por ejemplo, tú arrendáis los esquí dentro del centro, vaya a saber que vaya a tener, no sé, pues esquí cada 4 días, no tengo idea. ¿Cachai? Ok, vamos con la pregunta D, que es la que me importa. ¿Por qué? Porque esta pregunta yo no sé, como que les voy a enseñar no sé si un truco mágico, pero como que otra manera más condensada o más simple de resolver este tipo de ejercicios. Pero vamos a ver las dos formas, la que el profe Guido quería que viéramos, o también que básicamente lo mismo, pero matricialmente, ¿cachai? Démosle, dice, para el caso escrito en C, o sea, esto que tenemos acá, ¿cuál es la probabilidad que vuelva a Santiago antes que se usen los 5 tickets de la cuponera? Entonces, básicamente, ahora, para este problema, nos interesa, de algún modo u otro, ¿dónde está esta weá? Acá. Básicamente, para este problema sí nos va a interesar de algún modo u otro el estado 5, ¿cachai? ¿Y el por qué nos interesa el estado 5 en esto? Porque nos ponen como condición conocer la probabilidad de volver antes de... ¿Cómo se llama? Eso, de volver antes del estado 5, ¿cachai? Entonces, básicamente en este caso, el estado 5 sí nos importa y hay que agregarlo a la cadena de Markov. ¿Por qué? Porque básicamente nos interesa todos estos casos, menos este que está acá. Dicho esto, ¿cómo nos quedaría la cadena Markov? Voy a dejarla, la voy a escribir mejor. Básicamente es lo mismo, 0.24, 0.56, 0.24, 0.56, 0.24, 0.56, 0.24, 0.56, 0.24, 0.56, de 5 hasta 5, eso, este es 1, este es 1, este es 0,2, este es 0,2, este es 0,2, este es 0,2, este es 0,2 y este es 0,2. Ok,
básicamente en este problema se nos dice, ¿está bien? No, 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 no. Esto es así. Ahí sí, perdónenme. Básicamente en este problema, y vuelvo a insistir, no importa el estado 5, pero para este caso yo voy a asumir de algún modo otro que ir al estado 5 no implica, y ojo que en la pregunta C, decía que volvíamos a Santiago una vez que gastábamos los tickets. Pero en este caso, básicamente, nos implica obtener los 5 tickets o gastar los 5 tickets, ¿cachai? Volver a Santiago. Sino básicamente yo voy a supongo que no implica, y esto lo voy a colocar más bonito después, volver a Santiago. Sí gasto los 5 tickets. ¿Vale? Básicamente esa es la suposición que yo hice para modelar esta cadena. Vuelvo a decir que básicamente hice la cadena, bueno, voy gastando tickets día por día con cierta probabilidad que se me pierdan para volver a Santiago, pero en el caso que gaste los 5 tickets, puedo quedarme en el estado que sí que me, ¿cómo se llama? Que me gaste 5, me gaste 5, me gaste 5. ¿Vale? En el caso, ojo, que yo suponga que, ¿cómo se llama? Que yo suponga que de algún modo cuando gaste 5 tickets puedo volver a Santiago, tengo que modificar esta probabilidad que está acá y esta probabilidad que está acá. Y el por qué esto es porque básicamente esta probabilidad que está acá va a ser la probabilidad que se me pierda. No importa, no importa. Es la probabilidad que se me pierda o la probabilidad que no me quede. ¿Vale? ¿Y cómo obtenemos esa probabilidad? No sé, no importa. No los quiero enredar más. Lo es que tenemos la matriz de transición, que es lo mismo que hemos hecho, ¿vale? Del problema. Y adicionalmente nos piden de algún modo otro la probabilidad de ir del estado 0 al estado 6. Y aquí hay dos formas, súper importantes. Y quiero que estén bien atentitos básicamente con lo que vamos a hacer ahora. Ok, la forma A básicamente dice que queremos saber la probabilidad de llegar a un estado absorbente. ¿Cómo sabemos esto? Porque, ojo, que 6 es básicamente de volver a Santiago, ¿no es cierto? Lo cierto es que en este estado, o en este problema que nosotros planteamos, hay dos estados absorbentes, ¿no es cierto? Está el estado absorbente de de gastarme los 5 tickets y hacer nada, o de volver a Santiago y quedarme en Santiago. ¿Cachai? Entonces, en este caso, básicamente me pide la probabilidad de ir de un estado 0 a un estado absorbente. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, utilizar esta formulita que está acá, nos entregó el profe Guido, o en el PDF que es esta que está aquí. Y quiero que estemos bien atentitos al ojo. ¿Qué es lo que dice esta fórmula? Dice, para todo estado trasciente y perteneciente a un conjunto S. Básicamente, este I pertenece a S, o I es trasciente si solamente si, como la probabilidad de ir de un estado al mismo estado es menor que 1. Súper importante y quiero que se lo graben en la cabeza. Lo cierto es que nuestro problema es cuál de estos casos no tiene una probabilidad de 1 de volver del mismo estado al mismo estado. Lo cierto es que 0, 1, 2, 3 y 4. 5 tiene la misma probabilidad de volver a 5, tiene una probabilidad de 1, perdón, de volver a 5, y volver a Santiago tiene una probabilidad de 1 de volver a Santiago, ¿no es cierto? Por ende, no son estados trascientes, sino son estados absorbentes. Dicho esto, básicamente este I va a iterar de algún otro entre los estados 0, 1, 2, 3 y 4. No 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 1, 2, 3, claro, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, o no 1, 2, 3, 4, 5, o no 1, 2, 3, 4, 6. ¿Cachai? Y adicionalmente, cuando nos encontremos, a eso lo vamos a ver el tiempo. ¿Cómo desarrollamos esta ecuación? Bueno, básicamente funciona así. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Yo voy a tener que tomar las ecuaciones de los i's. Si se dan cuenta, este i que está acá puede tomar los valores 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, básicamente tengo 0, 1, 2, 3, tengo ecuaciones asociadas a 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? ¿Y cómo opera esto? Bueno, lo cierto es que bajo la misma lógica, claro, bajo la misma lógica que hemos hecho
esto es problema. ¿Cachai? ¿Cómo hacemos esto? Lo cierto es que la ecuación de ir de obtener la probabilidad de 0 hasta 6 es básicamente la probabilidad de ir de 0 hasta 0 por, perdón, sí, la probabilidad de ir de 0 hasta 0 por la probabilidad de ir de 0 hasta 6. O la probabilidad de ir de 0 hasta 0 por la probabilidad, de 0 hasta 1. De 0 hasta 1 por la probabilidad de ir de 1 hasta 6, o la probabilidad de ir de 0 hasta 2 por la probabilidad de ir de 2 hasta 6, más la probabilidad de ir de 0 hasta 3 por f de 3 hasta 6, más la probabilidad de 0 hasta 4 por f de 4 a 6, más f de 0 hasta 5 por f de 5 hasta 6, más f de 0 hasta... Chuta, más la probabilidad de ir de 0 hasta 6 por f de 6 hasta 6. Y ahora viene un poquitito, creo que la Connie me dijo esto, que básicamente estos estados que están acá son 1. Ya, lo vamos a ver al tiro. Lo vamos a ver al tiro. ¿Vale? No apuremos. ¿Y esto suma un 1? No suma ningún 1. Adicionalmente, para la ecuación de F16, o cuando I es igual a 1, recuerden que este es cuando I es igual a 2, este es cuando I es igual a 3, este es cuando I es igual a 4, este es igual a 5, no, chuta. ¿Qué estupidez hice? Este igual a 0, I igual a 0, 1, 2, 3 y 4. Y lo mismo para la ecuación de cuando I es igual a 1, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo cierto es que es la probabilidad de ir de 1 hasta 1 por la probabilidad de pasar por primera vez de 1 hasta 6, más la probabilidad de ir de 1 hasta 2 por la probabilidad de ir por primera vez de 2 hasta 6, más la probabilidad de ir de 1 hasta 3 por la probabilidad de ir de 3 hasta 6, más la probabilidad de ir de 1 hasta 4 por la probabilidad de la primera pasada de 4 hasta 6, más la probabilidad de 1 hasta 5 por f de 5 a 6, más la probabilidad de 1 hasta 6, f de 6 y 6. Y lo mismo básicamente para las siguientes ecuaciones, que es lo que tenemos acá. Entonces, básicamente, cuando... ya. Y ahora quiero que nos detengamos un poquitito. ¿Cómo obtenemos estos valores que están acá? Lo cierto es que hay ciertos valores que conocemos en cuanto a las f's, y hay ciertos valores que no conocemos en cuanto a estas probabilidades, ¿cachai? Lo cierto es que la probabilidad, por ejemplo, de ir de 0 hasta 0 es la misma probabilidad que vimos, o funciona de la misma manera que los mu que hicimos arriba, ¿cachai? Es la probabilidad de ir del estado 0 al estado 0, que es 0,24. Y la probabilidad de ir de 0 hasta 1 es 0,56. Y la probabilidad de ir de 0 hasta 6, que básicamente es como volverse a Santiago, es 6, es 0,2. Entonces, y lo demás son todos 0. Entonces, básicamente, esta probabilidad que está acá es 0,24. Esta probabilidad que está acá es 0,56. Esta probabilidad es 0. Esto es 0. Esto es 0. Esto acá es 0. Esto acá es 0. Y esto que está acá, esta probabilidad de ir de 0 hasta 6 es 0,2. Y lo cierto es que f de 6 a 6, quiero que nos demos cuenta de algo. Básicamente, ese f de ir de 6 a 6 es básicamente la probabilidad de ir por primera vez de 6 hasta 6. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente porque es un estado absorbente, esta probabilidad es 1. Por primera, eso. Ojo, pero no pasa lo mismo con estas probabilidades que están acá. El por qué es porque no podemos asegurar que básicamente ir de 4 hasta 6 va a ser en un solo paso, ¿cachai? No podemos asegurar de algún modo otro que ir de 4 hasta volver a Santiago va a ser sí o sí 0, claro, va a ser 0,2, ¿cachai? Si no, en este caso, básicamente lo que podemos asegurar, o realmente no es por eso, sino es porque simplemente esta propiedad funciona con los estados absorbentes. Eso es. ¿Cachai? Básicamente, cada vez que nos encontremos de ir de un estado I a un estado I, estas son Is, va a ser 1 cuando el estado I es absorbente. Eso quiero que lo tengamos bien en cuenta. ¿Cachai? Es realmente la única vez que vamos a poder reemplazar ese valor dentro de nuestra ecuación. ¿Cachai? Entonces, básicamente nos vamos a dar cuenta que
esta weá que está acá va a ser 1. Esto lo voy a colocar como por propiedad de la absorción. Algo así. Esto no funciona. Ahí sí. Esto es por propiedad de absorción. Absorción. No, podemos escribir. Lo voy a escribir más tarde. Entonces, básicamente esto es lo mismo y estas propiedades las conocemos, ¿cachai? Lo cierto es que cuando llegamos a nuestra última ecuación, ¿qué nos va a quedar? Lo cierto es que este va a ser una incógnita, este la conocemos, esto va a ser una incógnita, este lo conocemos también por propiedad de absorción, esto va a ser 1 y esta probabilidad va a ser 0,2. ¿Cachai? Entonces, básicamente, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar la siguiente ecuación que está acá. ¿Por qué nos va a quedar la última ecuación 0,76? Es porque esta probabilidad que está acá es 0,24. 0,24. Entonces, básicamente, este 0,24 de F4,6 lo tiramos para acá, nos va a dar 0,76 y esto va a ser igual a 0,2. ¿Por qué? Porque la probabilidad de ir de 4 hasta 6 es 0,2. Adicionalmente, por probabilidad de absorción, F de 6,6 es 1. Entonces vamos a tener la probabilidad de 4 hasta 6, ¿cachai? De algún modo u otro, vamos a tener esta probabilidad que está acá, vamos a tener este valor que está acá con esta probabilidad que está acá. Esto debería ser 0, si es que no me equivoco. Claro. Esto es 1 por probabilidad de absorción, esto es 0,2 y voy reemplazando y básicamente la lógica de despeje es la misma, ¿cachai? Obtengo el valor acá, reemplazo arriba, obtengo el valor acá, reemplazo arriba y así sucesivamente hasta llegar. Alguien me está escribiendo. Yo ni me tengo que ir mañana de la forma B y le dije, vale, que te vaya bien, Rodrigo. No creo que avancemos mucho más, al menos en la ayudantía, como para no terminar tan tarde, ¿cachai? Pero eso, que te vaya bien. Un abrazo. Ok, entonces básicamente voy despejando así hasta obtener la probabilidad de primera pasada de F06. Si se dan cuenta, tenemos las siguientes ecuaciones ya con las probabilidades, ¿cómo se llama? Como reemplazadas y todos, reemplazadas y todo. Y básicamente nos vamos a dar cuenta que este valor que está acá lo podemos obtener, lo voy a reemplazar acá, ¿no es cierto? Esto me va a dar el valor de F36 y lo voy a reemplazar acá y tengo el valor de F26. Obtengo el valor de F26, lo reemplazo en la segunda ecuación y obtengo el valor de F16, lo reemplazo en la primera ecuación y obtengo el valor de F06. ¿Cuánto me da eso? Lo cierto es que me da 0,7828. ¿Qué significa esa probabilidad? Es la probabilidad de ir de 0 hasta 6 sin pasar por el 5. ¿Cachai? Súper importante. ¿Se entendió de esta forma? ¿O pasé muy rápido? No tengo problema con empezar todo de nuevo, sinceramente. No todo claro. Bacán. Sí, todo claro. Bacán, bacán. Entonces vamos con la forma B, que es mucho más fácil y no es un hueveo tan grande. Yo creo que les va a gustar. Para la forma B, ustedes van a tener que agarrar de algún modo otro la matriz de transición del problema. ¿Sí? Y estén atentos por fin. En la matriz de transición vamos a tener que subdividir la matriz en 4 matrices realmente. ¿Cachai? Vamos a agarrar todas las filas y columnas, perdón, miento. Voy a de algún modo u otro clasificar los estados absorbentes, los voy a tirar por ejemplo todos para abajo, ¿cachai? Y voy a ignorar de algún modo u otro todas las filas y las columnas de los estados absorbentes. Me explico. Por ejemplo, el estado acá, el estado 5, es un estado absorbente, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo u otro voy a sacar esta fila y el estado 6 de volver a Santiago, no sé por qué tengo una P, de pérdida, supongo. También un estado absorbente, por ende también voy a sacar esta fila. Adicionalmente, como estos dos estados son absorbentes, también voy a sacar las columnas asociadas. Y me va a quedar una matriz, va a ser esta matriz que está acá. ¿Vale? Lo cierto es que esta matriz yo la voy a llamar matriz Q. ¿Vale? Adicionalmente, voy a agarrar todas las probabilidades que están en las columnas de los estados absorbentes, pero que no son los unos, o que no son las filas que tienen los unos. Si se dan cuenta, el estado absorbente es 5 y P, agarro las columnas de 5 y P, ¿cachai? Pero no agarro las probabilidades de unos, sino agarro todas las probabilidades que corresponden a los estados absorbentes, pero no son unos, o que no están en las filas de los estados absorbentes. Agarro las columnas de los estados absorbentes, pero no agarro las filas. Y eso hay que llamar otra matriz, esta matriz que está acá, y esa matriz la voy a llamar una matriz R.
¿vale? Ojo que solamente esto es en el caso de la absorción. En el caso que me están preguntando por una probabilidad de ir de cualquier estado a un estado de absorción. Súper importante. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que resolver este sistema de matrices que está acá. Básicamente voy a tener que multiplicar la identidad menos Q. En este caso, si se dan cuenta, la identidad va a ser de 4 por 4. 4 por 4 va a ser un puro 1 en la diagonal y 4 filas y 4 columnas. Voy a tener que restarla con este vector Q. Voy a sacar la inversa y lo voy a multiplicar por esta matriz R que yo tengo acá. ¿Cachai? ¿Qué obtengo acá? Lo cierto es que voy a tener la siguiente matriz. Esta matriz representa de algún modo u otro la probabilidad de ir de cualquier estado, obviamente transiente, a algún estado absorbente. Y si se dan cuenta, si usted multiplican esta hueá, les va a dar esto. ¿Cachai? Pero si se dan cuenta, ir del estado 0 al estado 6, que es básicamente volver a Santiago, ¿cuánto es? Es 0,782. ¿Qué probabilidad tengo arriba? Si se dan cuenta, es 0,7828. 782, sí, falta el 8, lo trunqué. ¿Cachai? Entonces, lo cierto es que cada vez que le preguntan la probabilidad de por ir por primera vez a algún estado absorbente, pueden ahorrarse la paja de hacer todo este sistema de ecuaciones y pueden subdividir de algún modo u otro la matriz, ¿cachai? Obtener dos matrices, resolver el sistema de ecuaciones y van a obtener las probabilidades de ir de un estado transiente a los estados absorbentes correspondientes. Entonces la pregunta dice, sí, ¿cuál es la probabilidad de que si yo me gasto los dos tickets, o ya te he gastado los dos tickets, me vuelvo a Santiago sin ir al estado 5? Lo cierto es que una probabilidad de 0,59. ¿Cachai? Entonces es una forma mucho más fácil, mucho más corta de resolver el ejercicio. ¿Se entendió esta parte de matricial? Sí. Ya, bacán. Eso, dejémoslo hasta acá. Yo voy a grabar esta segunda parte ahora. Y si quieren me acompañan, pero no es la idea. Pero básicamente es más de lo mismo, y lo único distinto que hacemos es calcular una probabilidad de ir en dos pasos. Pero descansemos mejor. Yo así también aprovecho de hacerme 11 porque no comí nada. ¿Les parece? Esto lo grabo hoy día y se lo subo hoy día en la noche, mañana en la mañana. ¿Vale? Ya. Ya, vale. Chao. Gracias, Ok, chao. chao. Que les vaya bonito.